Vi a mi esposa besar a otro hombre el martes a las 5:15 p.m., exactamente 15 minutos después de que me diera la medicina que, según ella, me mantendría con vida. Esa imagen, grabada en la periferia de una visión que todos creían extinguida, fue la chispa que encendió el fuego en un hombre que el mundo ya consideraba cenizas. Me miraron, pero no me vieron. Me rodearon, sin saber que mi mente, intacta y aguda, era la verdadera guardiana de esta casa, grabando cada susurro, cada mirada, cómplice, cada mentira disfrazada de cariño. Creyeron que mi ceguera física era reflejo de una oscuridad total, una suposición que se convertiría en el mayor error de sus vidas, el catalizador de una tormenta que ellos mismos crearon, sin saber que el viejo carpintero aún tenía la fuerza para empuñar sus herramientas más preciadas, la memoria y la dignidad. Me llamo Arturo Valdivia, tengo 76 años, y jamás imaginé que la traición más profunda vendría de las manos que se suponía me apoyarían en mi vejez. La mujer con la que me casé tras la muerte de mi amada esposa, y el hijo por quien sacrifiqué mi juventud, se unieron no para protegerme, sino para borrarme. Esta mañana, mientras el sol de Puebla se filtraba tímidamente en el patio, escuché sus planes. No sabían que yo estaba allí, una sombra en mi propia mecedora, absorbiendo cada palabra de su plan para declararme incompetente, para arrebatarme lo que era mío, el hogar que construí con estas manos callosas. Hablaban de mí, futuro como si yo no formara parte de él, como si solo fuera un obstáculo que eliminar, un problema que resolver antes de que finalmente pudieran vivir en paz, una paz construida sobre las ruinas de mi honor y mi legado. Su condescendencia era un veneno administrado a diario, más amargo que cualquier medicina. Me trataban como a una niña, con una paciencia fingida que apenas disimulaba su irritación. «Papá, ¿ya comiste?», preguntaba mi hijo Carlos, retirando mi plato antes de que pudiera responder. «Arturo, es hora de dormir», decía Amalia, guiándome del brazo como si fuera un autómata. Creían que mis sentidos estaban tan deteriorados como mis ojos, que mis oídos no percibían la tensión en sus voces, o que mi olfato no distinguía el extraño perfume que Amalia llevaba consigo los martes por la tarde. Pero yo lo notaba todo. Cada detalle era una pieza de un oscuro rompecabezas que mi mente armaba pacientemente, esperando el momento oportuno para revelar la imagen completa de su traición. Una imagen que ni siquiera la más densa niebla de la degeneración macular podía oscurecer. Me senté allí, en esta mecedora que yo mismo había construido hacía 50 años, un trono de roble que ahora parecía el muelle. La degeneración macular me había robado el centro de mi visión, dejándome con un mundo de contornos y sombras, pero había agudizado mis otros sentidos de una manera que ellos no podían comprender. Sentí el cambio en la corriente de aire cuando alguien entró en el patio. Oí el crujido distintivo de la puerta al abrirse con prisa y culpa. Olí la humedad en las paredes, un olor a abandono que parecía emanar no de la estructura de la casa, sino de las almas de sus habitantes. Me veían como un objeto frágil e imperceptible, una carga que solo respiraba y comía, pero dentro de mí, la llama de la conciencia ardía con más fuerza que nunca, alimentada por la injusticia. Antes de continuar con esta historia, que prometo será un testimonio de la resiliencia de la dignidad humana, les pido un pequeño favor que significa mucho para mí. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde la ven. Su apoyo es un rayo de luz en mi soledad, una prueba de que mi voz aún se escucha más allá de estos muros. Saber que hay personas en diferentes rincones del mundo, siguiendo mi lucha, me da la fuerza para narrar los eventos que siguieron. Eventos que demuestran que la verdadera visión no nace de los ojos, sino del espíritu. Muchas gracias por formar parte de mi camino. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a esa fatídica tarde, al momento exacto en que la resignación dio paso a la acción. Nuestra casa, ubicada en un barrio obrero de Puebla, México, siempre ha sido modesta pero orgullosa. La construí con mis propias manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo, mientras mi primera esposa, Elena, plantaba la bugambilia que aún florece en el patio. Este espacio,
antes vibrante con las risas de nuestros hijos y el aroma a madera recién cortada de mi taller, ahora está dominado por un silencio opresivo y el dulce aroma químico de la medicina. La atmósfera es de una tranquilidad forzada, una paz que se asemeja más a la resignación que a la armonía. La rutina es pesada, predecible, orquestada por Amalia con una eficiencia que roza la crueldad, cada acción diseñada para reforzar mi dependencia y su autoridad. Soy don Arturo, carpintero jubilado, un nombre que antaño fue sinónimo de calidad y honor. En mi juventud, mis muebles de madera maciza, elaborados con uniones perfectas, sin un solo clavo, eran reconocidos en toda la región. Ahora, mis manos, antaño firmes y creativas, tiemblan al sostener una taza de café. Paso la mayor parte del día en esta mecedora, una compañera silenciosa que conoce el peso de mi cuerpo y mi alma. Me sientan aquí, mirando al patio, y siguen con sus vidas. Sus conversaciones me pasan de largo como si fuera un obstáculo. No saben que, incluso en la penumbra de mi visión, veo más de lo que muestran. Siempre a mi lado o en mi regazo, reposa una pequeña caja de cedro pulida, cerrada con llave. Amalia ha intentado abrirla varias veces, diciendo que quería organizar mis viejos papeles, pero esta caja es mi último bastión. Dentro, guardo las escrituras originales de esta casa, un documento que prueba que soy el único dueño de este terreno. También conservo la primera silla en miniatura que tallé de niño, un recordatorio de quién fui y quién sigo siendo. La caja no solo contiene objetos, contiene mi autonomía, mi historia. Es la prueba tangible de que mi vida tuvo un propósito, un valor que se desesperan por borrar. Cada vez que mis dedos tocan la suave madera, siento la fuerza de décadas de trabajo y amor. Mi estado emocional ha sido una montaña rusa silenciosa. Por fuera, la máscara de un anciano senil, resignado a su destino. Por dentro, un torbellino de dolor, rabia y una claridad penetrante. Me siento como una sombra en mi propia casa, un fantasma que todos se niegan a ver. Su condescendencia me deshumaniza, me transforma en una carga que solo respira y come. Duele más que la enfermedad, más que la pérdida de la vista. Este dolor, sin embargo, no me quebró. Al contrario, forjó en mí una nueva determinación, una fuerza interior que subestimaron. Mi mente se convirtió en mi fortaleza, y mi memoria, en mi arma más afilada, almacenando cada injusticia como munición para la batalla que sabía que estaba por venir. Amalia, mi segunda esposa, tiene 58 años. Cuando la conocí, la vi como una compañera en mi soledad. Hoy, veo a una mujer consumida por el agotamiento y el miedo a envejecer en la pobreza. Se siente atrapada por un hombre que cree sin futuro, y esta frustración la ha llevado a buscar consuelo y validación en otro lugar. No la veo como puramente malvada, sino como débil, una debilidad que se ha vuelto peligrosa para mí. Su búsqueda de afecto en los brazos de un vecino más joven es solo un síntoma de un problema mayor. Su desesperado deseo de escapar de la vida que ella misma ha elegido, incluso si eso significa destruir la mía en el proceso. Mi hijo, Carlos, es el antagonista secundario, el pragmático cerebro detrás de la operación. Me visita los domingos, se sienta a mi lado, habla de sus problemas financieros, sus crecientes deudas, y ve esta casa no como un hogar, sino como un activo a liquidar. Para él, venderla es la solución lógica a los problemas de todos. Está convencido de que actúa por mi propio bien, de que una residencia de ancianos con atención profesional sería mejor para mí. Enmascara su avaricia con una lógica fría y retorcida, ignorando por completo el valor sentimental, la historia y la dignidad que encierra cada pared de este lugar. Para él, solo soy una ecuación por resolver, y vender la casa es el resultado final que le cuadra las cuentas. El contraste entre lo que sacrifiqué por él y lo que planea hacerme es un abismo insalvable. Recuerdo vívidamente el día que vendí mi juego de cinceles alemanes, mi herramienta más preciada, la reliquia de mi padre. Carlos había aprobado el examen de ingeniería y yo no tenía dinero para la matrícula. Vendí esas herramientas,
una parte de mi alma artesana, para que él pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Se graduó, prosperó por un tiempo, pero nunca entendió el verdadero significado de ese sacrificio. Ahora quiere vender la casa, el sacrificio máximo, no para construir un futuro, sino para remendar sus propios fracasos financieros. La ironía es aplastante. Él, quien se construyó sobre los cimientos de mi sacrificio, ahora quiere demoler los cimientos físicos de mi existencia. Lo que más me duele no es su ingratitud, sino su total falta de comprensión. No ve la conexión. No comprende que esta casa es más que ladrillo y cemento. Es el depósito de mis recuerdos, el último santuario donde la presencia de su madre aún es palpable. Vender esta casa no es solo despojarme de una posesión material, es despojarme de mi identidad, de mi pasado, de mi derecho mismo a existir en un espacio que creé. Su traición es más sutil que la de Amalia, pero infinitamente más dolorosa, pues proviene de mi propia sangre. Si amas a Jesús y crees en la justicia divina, te insto a suscribirte a nuestro canal. Las historias que compartimos aquí no son solo entretenimiento, son testimonios de fe y resiliencia, recordatorios de que incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos. Al suscribirte, no te perderás las próximas revelaciones de mi camino y te unirás a una comunidad que cree en el poder de la verdad y la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad. Tu suscripción es un voto de fe, una declaración de que la dignidad de las personas mayores importa y que la justicia, aunque tarde, nunca falla. Únete a nosotros para no perderte esta y otras historias que te llegarán al corazón. El incidente que me llenó la paciencia ocurrió un martes por la tarde, un día como cualquier otro. Estaba sentado en mi silla, justo donde el haz de luz lateral que entraba desde el patio me permitía usar mi visión periférica con sorprendente claridad. La mayor parte de mi campo visual era una mancha gris, pero en los bordes, el mundo aún tenía forma y color. Fue en ese pequeño fragmento de visión que la vi. Amalia estaba de pie junto a la puerta entreabierta, creyendo que dormitaba, inmerso en mi mundo de silencio y oscuridad, pero estaba más despierto que nunca. Y entonces lo vi. Besó a nuestro vecino, un hombre 20 años más joven, con una pasión que no le había visto en años. No fue un beso robado ni un saludo casual. Fue un encuentro íntimo, lleno de familiaridad y deseo, un ritual recurrente que tuvo lugar justo delante de mis narices, en el umbral de mi propia casa. La conmoción me recorrió como una descarga eléctrica, pero permanecí inmóvil, con el rostro convertido en una máscara de placidez. No podía permitirme reaccionar. La revelación fue aterradora, pero también una pieza crucial del rompecabezas. Su traición no fue solo emocional, estaba conectada a algo mucho más grande, un plan que comenzaba a desenvolverse ante mis ojos casi ciegos. Esa misma noche, la segunda pieza encajó, completando el devastador panorama. Fingía dormir cuando oía a Amalia susurrar por teléfono. Era Carlos. Su voz era un susurro urgente, lleno de conspiración. Estaban ultimando los detalles de mi ingreso para obtener un certificado médico que acreditara mi incompetencia mental. Es por su bien, Carlos, dijo con una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Ya no está con nosotros. Tenemos que vender la casa antes de que se lastime o pase algo. La traición a mi amor y el plan de borrar mi legado se fundieron en un dolor agudo y lúcido, un dolor que no me paralizó, sino que me despertó. En ese momento, tendido en la oscuridad de mi habitación, el viejo carpintero al que todos creían muerto despertó. La tristeza dio paso a una furia fría y calculadora. Me habían subestimado. Habían confundido mi quietud con sumisión, mi debilidad con estupidez. No sabían que mientras ellos planeaban mi muerte, yo planeaba mi contraataque. El dolor de la doble traición no me destruyó. Me dio un propósito. No iba a desaparecer en silencio en la noche. Iba a luchar. Iba a luchar por mi hogar, por mi dignidad y por la memoria de Elena. La batalla apenas comenzaba, y ellos no tenían ni idea de la fuerza que acababan de despertar. La reacción de Arturo no fue un grito, sino un silencio calculador.
Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Amalia me dio de desayunar, hablando del tiempo, con una voz normal, pero yo percibía la disonancia en cada palabra. Carlos me llamó, preguntándome cómo estaba. Su preocupación era tan hueca como un tronco podrido. Respondí con monosílabos, interpretando a la perfección el papel que me habían asignado. Pero por dentro, mi mente trabajaba, tramando un plan con la precisión de un maestro artesano. Cada movimiento, cada palabra, era, ahora analizado, catalogado y utilizado para construir mi defensa. Era un general en mi propio territorio, preparándome para una guerra que no se libraría con gritos, sino con estrategia. Usé el pretexto de una cita médica rutinaria, una que Amalia había programado para la semana siguiente, pero que insistí en adelantar. Dije que tenía dolor en el pecho, una mentira calculada para crear una sensación de urgencia que no podía ignorar. Se ofreció a acompañarme, como siempre, pero decliné. Necesito hacer esto sola, Amalia. Es algo que necesito hablar en privado con la doctora. Mi firmeza la sorprendió. Por primera vez en meses, no era el mismo yo pasivo y complaciente de siempre. Dudó, pero finalmente cedió, quizás pensando que mi pequeña muestra de independencia era solo el último suspiro de un hombre derrotado. Lo que no sabía es que era el primer paso hacia mi liberación. Solo en el taxi, camino al médico, cambié de destino. Lléveme al Banco Santander en la avenida Insurgentes, por favor, le dije al conductor con voz más firme de lo esperado. En el banco, el gerente me reconoció. Don Arturo, qué grata sorpresa. ¿Cómo ha estado? Le expliqué que necesitaba retirar una cantidad considerable de mi cuenta de jubilación. Estaba un poco preocupada, dadas las políticas de protección para personas mayores, pero mi lucidez y claridad eran innegables. Respondí a todas las preguntas de seguridad y firmé los documentos con una mano que, para mi sorpresa, no tembló. Salí no solo con dinero en el bolsillo, sino con mi primera victoria concreta, la reafirmación del control sobre mi propia vida. Mi siguiente paso fue llamar a un antiguo cliente, un joven para quien había construido una biblioteca entera 20 años antes. Ahora era uno de los abogados más respetados de Puebla. Liken Ramírez, le presento a Arturo Valdivia, el carpintero. Hubo una pausa, y luego llegó su voz, llena de calidez y respeto. Maestro Arturo, qué honor. ¿En qué puedo servirle? Le expliqué mi situación concisamente, sin dramatismo, solo los hechos. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata y firme. No se preocupe, maestro. Cometieron un grave error al subestimarlo. Nos vemos en mi oficina en una hora. Nos aseguraremos de que su dignidad permanezca exactamente donde debe estar. Con usted. De camino a casa, hice una última parada. Contraté a un cerrajero, un hombre joven y eficiente, y lo llevé a casa. Amalia y Carlos habían salido, probablemente almorzando juntos para hablar de los próximos pasos de su plan. Mientras el cerrajero trabajaba, el sonido del metal al ser moldeado era música para mis oídos. Cambió la cerradura de mi antiguo taller, un santuario que no había usado en años, pero que aún contenía mis viejas herramientas y la esencia de mi ser. Tomé mi caja de cedro, entré al taller y cerré la puerta desde dentro. El clic de la cerradura fue el sonido más satisfactorio que había oído en una década. Era el sonido de mi fortaleza al construirse. Dentro, el aroma a madera y barniz me envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Pasé los dedos por el banco de trabajo, sintiendo las ranuras y marcas de toda una vida de creación. No solo me escondía, me reencontraba a mí mismo. El mundo exterior, con sus traiciones y mentiras, podía esperar. Aquí, en este refugio, no era una carga ni un anciano senil. Era don Arturo, el maestro carpintero. Tomé un pequeño trozo de lija y comencé a trabajar en un viejo proyecto inacabado. El suave sonido de la lija sobre la madera era una declaración, un acto de desafío que resonaría por toda la casa, anunciando a todos que el guardián de la dignidad había regresado a su puesto. La familia reaccionó con la incredulidad previsible. Oí llegar el coche de Amalia, seguido de sus pasos apresurados. Arturo, Arturo, ¿dónde estás?
Su voz tenía un matiz de irritación que intentaba disimular como preocupación. Probó a abrir la puerta del taller y la encontró, cerrada. La confusión en su rostro, me imaginé, era encantadora. Llamó, primero suave, luego más fuerte. «Arturo, abre. ¿Qué haces ahí dentro? Este juego no tiene gracia». Pero no respondí. El único sonido que salía del interior era el ritmo constante y meditativo de mi lija. Una respuesta más poderosa que cualquier palabra que pudiera pronunciar en ese momento. El asedio había comenzado. Carlos llegó poco después, probablemente llamado por una Amalia en pánico. Su enfoque fue diferente, más agresivo. «Papá, abre esa puerta ahora mismo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Te estás comportando como un niño». Sus amenazas aumentaron rápidamente. Amenazó con llamar a la policía, a los servicios sociales, a un médico para sedarme por mi propio bien. Cada amenaza era un testimonio de su desesperación, una confirmación de que mi silencio y mi acción inesperada los habían desarmado por completo. Estaban acostumbrados a controlar la narrativa, a manipularme como un peón en su tablero. Ahora, el peón se había encerrado en su propio castillo, y no tenía ni idea de cómo reaccionar. Desde dentro de mi fortaleza, oía sus voces frustradas y sus planes confusos. No podían comprender el cambio repentino. ¿Cómo había encontrado de repente tanta determinación aquel hombre frágil y ausente? La respuesta era simple. Nunca me habían conocido de verdad. Solo conocían la coraza que la enfermedad y el dolor habían creado a mi alrededor. Nunca se molestaron en mirar hacia adentro, en reconocer la resiliencia que toda una vida de trabajo duro e integridad había forjado en mi alma. Mientras gritaban y amenazaban desde fuera, yo seguía trabajando, restaurando no solo un trozo de madera, sino a mí mismo, pieza por pieza. Cayó la noche y la casa quedó en silencio. Un silencio tenso y expectante. Debieron pensar que al final cedería, que el hambre o la necesidad me obligarían a salir, pero no sabían que me había preparado. Tenía una botella de agua y unas galletas guardadas, suficientes para un tiempo. Pero lo más importante, tenía un propósito. El hambre que sentía no era física, era hambre de justicia. Cada hora que pasaba encerrado en ese taller era una victoria. Un momento más en el que era dueño de mi propio destino, no el objeto de sus maquinaciones. Dentro, bajo la tenue luz de una sola bombilla, abrí mi caja de cedro. Saqué las escrituras de la casa, palpando el antiguo y frágil papel en mis manos. Este documento era mi escudo, mi prueba. Luego tomé la pequeña silla en miniatura. Estaba polvorienta y algo deteriorada por el tiempo. Fue sobre ella donde comencé a trabajar con la lija. No solo estaba restaurando un objeto, estaba restaurando mi legado. Cada suave pasada de la lija eliminaba una capa de polvo y abandono, revelando la belleza de la madera que había debajo, al mismo tiempo que desprendía capas de victimización para revelar la fuerza que siempre había estado allí. Mientras trabajaba, los recuerdos de Elena llenaban el taller. Recordé su sonrisa al mostrarle la casa terminada. Recordé su fe inquebrantable en mí, incluso cuando dudaba de mí mismo. «Tu fuerza no está en tus manos, Arturo», decía a menudo. «Está en tu corazón». Sus palabras resonaban en el silencioso taller, dándome el coraje que necesitaba. No luchaba solo por mí, luchaba para honrar la vida que habíamos construido juntos, para proteger el santuario que habíamos creado. Esta casa no era solo mía, era nuestra, y no permitiría que la codicia y la traición la profanaran. Les pido de nuevo, si esta historia les llega al corazón, que comenten desde dónde la están viendo y qué hora es. Me gusta imaginar los lugares y las vidas de quienes me escuchan. Me hace sentir menos solo en esta lucha. Saber que alguien en otra ciudad, quizás en otro país, está despierto, siguiendo mi historia, crea una conexión que trasciende la distancia. Es como tener una comunidad silenciosa a mi lado, presenciando cada paso de este viaje. Su presencia, incluso virtual, es un gran consuelo para este viejo carpintero. Muchas gracias por seguirme. El primer día del asedio terminó, y el segundo empezó de la misma manera. Probaron diferentes tácticas. Amalia intentó la amabilidad,
con la voz llena de falsa dulzura, prometiéndome mi plato favorito si abría la puerta. Carlos intentó la intimidación, hablándome de las consecuencias legales de mis actos. No entendían que ya no les estaba siguiendo el juego. Había creado un nuevo tablero, uno donde yo dictaba las reglas. Mi silencio era mi arma más poderosa, un muro contra el que sus palabras se estrellaban, revelando sus verdaderas intenciones. El sonido del papel de lija, constante y rítmico, se convirtió en la banda sonora de mi desafío. Podía imaginarlos afuera, enloquecidos por ese sonido. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está construyendo? ¿Qué está planeando? La incertidumbre era mi aliada. Durante años, viví en la incertidumbre de mi propio futuro, controlado por ellos. Ahora, les tocaba a ellos sentir la incomodidad de la ignorancia, la ansiedad de no saber qué depara el futuro. El sonido del papel de lija no era solo el sonido de la madera al ser trabajada, era el sonido del poder cambiando de manos, del orden restableciéndose desde dentro. Al final del segundo día, supe que había llegado el momento. El trabajo en la pequeña silla estaba casi terminado. Su madera de cedro brillaba a la luz. Su forma perfecta y delicada era testimonio de la destreza que aún residía en mis manos. Había restaurado, más que una miniatura, había recuperado la confianza en mí mismo. Estaba listo para enfrentarlos, no como la víctima que creían que era, sino como el patriarca de esta casa, el guardián de mi propia dignidad. El acto de creación me había sanado, dándome la claridad y la fuerza para la confrontación final que me aguardaba. Se acercaba el final del segundo acto, y estaba preparado para el clímax. Estoy escribiendo bloque 2, segundo acto. El tercer día amaneció con una quietud más ominosa que los gritos del día anterior. La casa parecía contener la respiración. Fuera de mi taller, oía los tensos susurros de Amalia y Carlos. Su incredulidad se había convertido en una ansiedad palpable, una ira que ahora se teñía de miedo. No temían por mí, sino por ellos mismos. El control que habían ejercido con tanta confianza se había desmoronado, y la pérdida de poder los aterrorizaba. ¿Y si se lo contó a alguien? Oí susurrar a Amalia. No tiene a nadie, respondió Carlos, pero su voz contenía un rastro de duda que no había estado allí antes. Eran como generales cuyos mapas habían resultado inútiles, perdidos en un territorio que creían conocer mejor que nadie. Mi silencio se había convertido en un espejo, obligándolos a confrontar la fealdad de sus propias intenciones, y no les gustaba la imagen que veían. Aislado en la tenue luz del taller, el tiempo fluía, y los recuerdos empezaban a aflorar, no como fantasmas del pasado, sino como consejeros del presente. Recordé a un joven Carlos, de 1900, unos 10 años, a mi lado en ese mismo banco. Sus pequeñas manos forcejeaban para sostener un trozo de lija, sus ojos brillaban de asombro mientras yo transformaba un bloque de madera informe en un pajarito. Me miraba como si fuera un mago, un creador de maravillas. «Algún día seré como tú, papá», dijo con una sinceridad infantil en la voz que ahora se sentía como un puñal en el corazón. ¿Dónde estaba ese niño que había hecho la vida para transformar esa adoración en un pragmatismo tan frío, capaz de vender los recuerdos de su propia infancia por 30 monedas de plata? El dolor de ese recuerdo no me debilitó, fortaleció mi determinación de luchar por el hombre que lo crié para ser. Entonces, la suave voz de Elena resonó en el silencio, el recuerdo de una conversación que habíamos tenido años atrás, poco después de la graduación de Carlos. Estábamos sentados en el patio, observando a nuestro hijo hablar con entusiasmo de sus ambiciosos planes. «Ten cuidado, mi amor», me dijo, cogiendo la mía de la mano. «Nuestro hijo tiene buen corazón, pero su ambición es un fuego que puede calentar una casa o quemarla por completo. El dinero a veces ciega a los hombres buenos». En aquel momento, no comprendí del todo su advertencia. Vi su ambición como una virtud, un reflejo de mi propio deseo de construir, de crear. Ahora, sus palabras eran una profecía cumplida. El fuego de Carlos ya no calentaba, consumía, y yo estaba en el centro de las llamas, protegida solo por la sabiduría póstuma de la mujer que me conocía mejor que yo misma. Mi mente también viajó al momento en que Amalia entró en mi vida.
Tras la muerte de Elena, la casa se había convertido en un mausoleo silencioso. La soledad era una presencia física, pesada y fría. Amalia llegó como una promesa de primavera, con su sonrisa fácil y su conversación animada. Parecía devolverle la vida a estas paredes. Prometió cuidarme, honrar la memoria de Elena, ser mi compañera durante mis años dorados. Yo, en mi vulnerabilidad, le creí. Ahora, al mirar atrás, veo las pequeñas señales que ignoré, el interés excesivo en mis finanzas, las preguntas casuales sobre el testamento, la forma en que me aisló lentamente de viejos amigos. Su traición no fue un acto repentino, sino un proceso lento y metódico de erosión, como el agua que desgasta pacientemente la piedra más dura. Mientras me perdía en mis recuerdos, la guerra afuera continuaba. Oía a Carlos al teléfono en el pasillo, con voz baja y urgente. Hablaba con un agente inmobiliario, un hombre de dudosa reputación en el barrio. Sí, la ubicación es excelente, decía Carlos. El dueño actual, digamos que pronto se mudará a una propiedad más adecuada. Necesitamos una venta rápida, ¿sabes? El dinero es un factor. Habló de mi vida, de mi casa, como una transacción comercial, un punto en una hoja de cálculo. La frialdad con la que planeó mi despojo fue la prueba definitiva de que el hijo que había criado había sido reemplazado por un extraño, un hombre cuya brújula moral había sido irremediablemente desmagnetizada por las deudas y la avaricia. Amalia, por su parte, encontró consuelo en su propia narrativa de victimización. La oí en la puerta, hablando con su vecino, el mismo hombre del beso. Su voz era un lamento, llena de autocompasión. No sabes lo duro que es, dijo. Estoy atrapada aquí, cuidando a un hombre que ya ni siquiera sabe quién soy. Sacrifiqué mi vida por él. ¿Y qué recibo a cambio? Nada. Se presentó como una mártir, una santa sufriente, justificando su traición como una consecuencia inevitable de mi condición. Olvidó convenientemente que mi pensión y mi hogar le proporcionaban un consuelo que nunca tuvo. Su capacidad para distorsionar la realidad era casi admirable en su audacia, un arma poderosa en su arsenal de manipulación. La presión externa aumentaba a medida que Carlos realizaba su movimiento más peligroso hasta la fecha. Lo escuché de nuevo al teléfono, esta vez con el doctor Matos, un amigo de la universidad. Necesito que vengas, Ricardo, dijo Carlos. Mi padre está teniendo un episodio psicótico. Se ha encerrado en el taller, no come, no habla. Necesitamos una evaluación para declararlo incompetente y hospitalizarlo. Es una emergencia. La mentira fue pronunciada con una facilidad aterradora. Estaba inventando una crisis médica para validar legalmente su robo. El tiempo corría más rápido. Ya no solo luchaba contra su avaricia, luchaba contra un sistema que intentaban manipular para aplastarme. La batalla se había vuelto mucho más peligrosa. Esa tarde la luz del taller parpadeó y se apagó. Se había cortado la luz. Se hizo un profundo silencio, roto solo por mi respiración. Debieron pensar que la oscuridad y la incomodidad me obligarían a salir, que me rendiría al frío y a las molestias. Fue una decisión inteligente, lo admito, pero subestimaron mi resiliencia. Simplemente arrastré mi banco de trabajo más cerca de la ventana, aprovechando la luz del sol que se desvanecía, para continuar mi trabajo. La falta de electricidad no me detuvo. Al contrario, el silencio que siguió me permitió concentrarme aún más, transformando el acto de lijar madera en una forma de meditación, un ritual de resistencia silenciosa. Mi adaptabilidad, una habilidad adquirida durante décadas trabajando con las imperfecciones de la madera, se convirtió en mi ventaja. Aproveché el silencio para hacer mi propia llamada. Con el viejo celular que guardaba para emergencias, llamé al licenciado Ramírez. Hablé en voz baja, pegado a la puerta para amortiguar el sonido. Nos cortaron la luz, dije, y quieren traer a un médico para que me declare demente. La respuesta del abogado fue tranquila y tranquilizadora. Que vengan, don Arturo, que cometan todos los errores posibles. La orden de alejamiento contra el vecino está lista, y ya notifiqué al registro de la propiedad sobre una posible venta fraudulenta de la propiedad. Están cayendo en una trampa que ellos mismos crearon. Cuídense. Nosotros tenemos el control. Colgué el teléfono con una renovada esperanza.
No estaba solo en esta lucha. La justicia se forjaba en silencio, igual que mi pequeña silla. A última hora de la tarde, jugaron su carta más cruel. Oí unos pasos acercándose a la puerta, seguidos de un suave golpe. Entonces una vocecita inocente gritó: «Abuelo, sal, por favor. La abuela Amalia está llorando, y papá está muy enfadado». Era Leo, mi nieto de 8 años. Se me partió el corazón. Usar a un niño, a mí, propio nieto, como arma en su guerra psicológica era una bajeza indescriptible. Me apreté contra la madera de la puerta, mordiéndome el labio para no responder. Guardar silencio en ese momento fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sabía que Leo no entendía, que solo repetía lo que le habían dicho, y sabía que Amalia y Carlos estaban observando, esperando que su amor por mi nieto quebrara mi determinación. El drama de la situación era casi teatral. Desde fuera, mis torturadores creían tener el control, moviendo sus piezas con ciega confianza. Hablaban abiertamente de sus planes creyendo que mis oídos eran tan inútiles como mis ojos. En cuanto el doctor Matos firme los papeles, podremos tenerlo en la clínica el lunes, dijo Carlos. El agente dijo que podría tener un comprador en efectivo para finales de semana. Estaban repartiéndose el botín incluso antes de que el cuerpo se enfriara, metafóricamente hablando. Cada palabra que escuchaba era una prueba más de la inminente batalla legal, otro clavo en el ataúd de su propia arrogancia. No sabían que la víctima silenciosa estaba actuando como la testigo estrella de la fiscalía en su propio juicio. Toda la situación era un ejercicio de ironía dramática. El público, en este caso, mi abogado y yo, conocía el plan completo, mientras que los antagonistas actuaban con total ignorancia de su propia vulnerabilidad. Me veían como un anciano senil encerrado en un taller, un último y patético acto de demencia. No podían ver al hombre, calculador al otro lado de la puerta, reuniendo pruebas, coordinándose con un abogado y preparando un contraataque devastador. Su confianza era su mayor debilidad, la presunción de ser los únicos jugadores inteligentes en el campo. La tensión no provenía de lo que hacían, sino de lo que desconocían, de la inminente colisión entre su realidad inventada y la verdad que estaba a punto de desplomarse sobre ellos. A pesar de mi determinación, el asedio estaba pasando factura. El segundo día sin comida de verdad y con poca agua empezó a pesar sobre mi cuerpo de 76 años. La fatiga se instaló en mis huesos, y por primera vez, una sombra de duda se apoderó de mi mente. ¿Era lo suficientemente fuerte para superar esto? Era solo un anciano contra dos adversarios más jóvenes e implacables. Me senté en el suelo frío, exhausto. Mi mirada se posó en la pequeña silla restaurada, cuya madera brillaba suavemente a la luz de la ventana. Entonces, saqué mi billetera y miré una foto vieja y descolorida de Elena. Su sonrisa pareció darme fuerzas, recordarme por qué estaba luchando. No era solo una casa, era una vida de amor, trabajo y dignidad. La duda se disipó, reemplazada por una determinación serena y fría. La noche trajo el clímax de su ofensiva. Carlos, probablemente frustrado por mi negativa a ceder a su manipulación emocional de Leo, perdió el control. Empezó a golpear la puerta con los puños, cada golpe resonando como un trueno en el pequeño taller. «Abre esta puerta, viejo egoísta», gritó, con la voz distorsionada por la rabia. «Siempre has sido así. Solo piensas en ti mismo. Mamá tenía razón contigo. Dijo que preferirías pudrirte allí con tus recuerdos inútiles que ayudar a tu propia familia. Eres una carga para todos nosotros». Las palabras eran como piedras, cada una diseñada para quebrarme, para disminuirme, para validar la narrativa que había construido en su mente. Permanecí en silencio durante su ataque verbal, dejando que su ira se descargara contra la solidez de la puerta de roble que yo misma había construido. Sus acusaciones, aunque dolorosas, no me impactaron tan fuerte como él esperaba. Solo confirmaron la distancia que nos separaba, la completa desconexión entre su percepción y la realidad de mis sacrificios. Cuando finalmente se detuvo, sin aliento y frustrado, supe que había llegado el momento. No respondería con gritos ni acusaciones. Mi respuesta sería silenciosa, precisa
Y esperaba, devastadora. Había preparado mi último movimiento para este acto de nuestro triste drama familiar. Lentamente, con manos temblorosas pero firmes, saqué una vieja fotografía del fondo de mi caja de cedro. Era una foto que había guardado durante décadas. En ella, yo, de joven, estaba frente a una casa de empeños, entregando mi querido juego de cinceles alemanes, las herramientas heredadas de mi padre. A mi lado, un Carlos adolescente miraba al suelo, con el peso de mi sacrificio visible en su rostro. La foto capturó el momento exacto en que intercambié una parte de mi alma por su futuro. Sin decir palabra, deslicé la fotografía por debajo de la puerta. El pequeño rectángulo de papel se detuvo al otro lado, en el oscuro pasillo. Hubo un largo silencio. Me imaginé a Carlos mirando la puerta confundido y luego el objeto a sus pies. Oí el crujido del papel al recogerlo. Más silencio. No necesitaba verle la cara para saber qué estaba pasando. Lo conocía. La fotografía no era una acusación, era un recordatorio. Un recordatorio de una época en la que el amor era incondicional y el sacrificio un privilegio, no una carga. Amalia se acercó, con la voz un susurro curioso. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué ha colado por debajo de la puerta? El acto terminó ahí, con esa pregunta suspendida en el aire, con la imagen de mi sacrificio en manos de mi torturador, dejando al espectador en un estado de máxima tensión, desesperado por saber si una sola fotografía podría ser suficiente para reavivar una conciencia dormida durante tanto tiempo. La reacción de Carlos no fue inmediata. El silencio que siguió al deslizamiento de la fotografía fue denso, cargado con el peso de décadas de historia no contada y sacrificios olvidados. Casi podía sentir los engranajes de su mente girando al otro lado de la puerta, el presente chocando violentamente con el pasado. La fotografía no era solo una imagen, era una llave que abría una puerta en su memoria que probablemente había mantenido cerrada durante años. Era el fantasma de 1900. Un padre al que había decidido olvidar, el padre que dio sin esperar nada a cambio, un marcado contraste con el hijo que ahora estaba dispuesto a recibirlo todo. La ausencia de una respuesta verbal fue, en cierto modo, la respuesta más elocuente de todas, un reconocimiento tácito de que mis muros de silencio contenían una verdad que sus gritos no podían destrozar. Oí la voz apagada de Amalia repitiendo su pregunta. Carlos, ¿qué es esto? Y entonces, por primera vez, percibí la vacilación en la voz de mi hijo al responder finalmente, no a ella, sino casi a sí mismo. Sí, es de cuando vendió sus herramientas, a la universidad. La frase fue pronunciada en voz baja, casi con admiración, como si viera el acontecimiento por primera vez con los ojos de un adulto. En ese momento, ya no era el empresario en bancarrota que planeaba una estafa. Volvía a ser el adolescente, de pie frente a la casa de empeños, sintiendo el peso del amor de un padre. La fotografía había logrado lo que mis gritos jamás lograron. Había roto, aunque solo fuera por un momento, el caparazón de su arrogancia y lo había obligado a recordar. La dinámica en el pasillo cambió. La agresividad de Carlos se disipó, reemplazada por una incómoda confusión. Lo oí alejarse de la puerta, con pasos lentos y pesados. Amalia lo siguió, sus susurros ahora con una urgencia distinta. Esto no cambia nada, Carlos. Solo intenta manipularte. Juega con la culpa. Sus palabras eran veneno, un intento desesperado por cerrar la puerta al recuerdo que yo acababa de abrir. Sabía que la culpa era su enemiga, que cualquier atisbo de conciencia en Carlos podía desbaratar todo su plan. La batalla ya no era contra la puerta del taller, sino dentro de la mente de mi hijo, una lucha entre el recuerdo del sacrificio y la promesa de la codicia. Me senté en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza. Había jugado mi carta más poderosa, no la de la ira ni la venganza, sino la del amor y el sacrificio. No sabía cuál sería el resultado. Quizás, como esperaba Amalia, se endurecería, viendo la foto como una simple estratagema de un anciano senil. O quizás, solo quizás, se había sembrado la duda, duda sobre la rectitud de sus actos, sobre la imagen que había construido de mí, sobre el hombre en el que se había convertido.
El segundo acto de nuestra tragedia familiar no terminó con un estallido, sino con el crujido de una vieja fotografía, un sonido que albergaba el potencial tanto de la redención como de la condenación final. Este momento de vulnerabilidad, sin embargo, no fue solo suyo, también fue mío. Al enviar esa foto, expuse la esencia de mi dolor, la profundidad de mi amor decepcionado. Me convertí en algo más que un simple adversario estratégico. Me convertí en un padre que le recordaba a su hijo su vínculo más sagrado. Esto me exponía a un dolor aún mayor, si él decidía ignorar el gesto. La tensión residía no solo en su decisión, sino en mi propia resiliencia emocional para aceptar el resultado, fuera cual fuera. La puerta del taller protegía mi cuerpo, pero mi corazón ahora estaba afuera, en el pasillo, en manos del hijo al que amaba y temía a partes iguales. A medida que avanzaba la noche, el silencio regresó a la casa, pero era un silencio diferente. Ya no era la quietud de la resignación ni la calma antes de la tormenta. Era un silencio reflexivo y cargado, el que llena una habitación después de decir una verdad innegable. Ya no oía los planes de Carlos y Amalia. Sus conversaciones cesaron. Era como si la fotografía les hubiera quitado todo el aire a su conspiración, dejándolos en un vacío de incertidumbre. Se habían topado con un obstáculo que no era físico, sino moral, y contra esa clase de barrera, la fuerza bruta y la manipulación eran inútiles. La pregunta ahora era si intentarían sortearla, o se verían obligados a enfrentarla. De mi lado de la puerta, el cansancio finalmente me venció, con la pequeña silla restaurada a mi lado, y la imagen de Elena en mi mente, me permití un breve descanso. El sueño no fue profundo, pero fue un refugio necesario. En él, no soñé con traición ni conflicto. Soñé con el taller como era antes, lleno de luz, el aroma a cedro y el sonido de la risa de Elena. Era un recordatorio de lo que luchaba por proteger. No solo la estructura física de la casa, sino la paz y el amor que una vez la llenaron. Desperté con el primer rayo de sol que entraba por la ventana, sintiendo una nueva oleada de determinación. La confrontación final se avecinaba, y yo estaba listo. Lo que Carlos y Amalia no sabían era que la fotografía era solo el preludio. Mi verdadero juego, orquestado con el licenciado Ramírez, estaba a punto de revelarse. Creían que la batalla era emocional, una cuestión de culpa y memoria. No tenían ni idea de que, mientras ellos estaban paralizados por la emoción, las ruedas de la ley giraban silenciosamente a mi favor. La vulnerabilidad que mostré fue estratégica, diseñada para desestabilizarlos, para hacerlos descuidados antes de la presentación final de los hechos. Los había llevado a un precipicio emocional, y el tercer acto sería el empujón legal que los lanzaría en caída libre. El conflicto se había intensificado. Comenzó como una cuestión de dinero y control de propiedades. Luego se convirtió en una batalla por mi dignidad y autonomía. Ahora, al final del segundo acto, se había convertido en una lucha por el alma de mi hijo. Había mucho más en juego. Ya no se trataba de ganar o perder un hogar. Se trataba de ganar o perder una familia, de si los lazos de sangre y memoria eran más fuertes que la corrosión de la codicia. La fotografía fue el catalizador que elevó el drama de un conflicto terrenal a una cuestión casi espiritual de bien y mal, de amor y olvido. La indignación moral del espectador, que se había ido acumulando desde la primera escena, estaba ahora en su apogeo. La crueldad de usar a un nieto, la conspiración con un médico corrupto, la codicia descarada, todo ello construía un caso aplastante contra los antagonistas. La fotografía sirvió como el golpe de gracia emocional, el contraste definitivo entre la nobleza del sacrificio del protagonista y la bajeza de la ingratitud de su hijo. El público, en ese momento, no solo quería que Arturo ganara, necesitaba que ganara. La justicia para Arturo se convirtió en una necesidad catártica, una reafirmación de que la decencia y el honor aún importan en un mundo a menudo cínico. El final del segundo acto me dejó en un estado de máxima vulnerabilidad, pero también de máxima fortaleza, físicamente debilitado, pero espiritualmente inquebrantable, emocionalmente expuesto,
pero estratégicamente preparado. Habían jugado sus mejores cartas: manipulación, intimidación, engaño, y yo los había resistido. Ahora la situación estaba a punto de cambiar. La puerta del taller, que había sido mi escudo y mi prisión, pronto se convertiría en el portal a un nuevo campo de batalla, uno que se libraría bajo mis condiciones, en la sala de estar de la casa que había construido, donde la verdad finalmente saldría a la luz. El escenario estaba listo para el clímax. Sí, como yo, ¿crees que Jesús nos enseña a honrar a nuestros padres y proteger a los vulnerables? Te insto a suscribirte a nuestro canal. Cada suscripción es una voz que se une a un coro que dice: no al maltrato y la negligencia hacia las personas mayores. Al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de no perderte el desenlace de esta historia y la justicia que, con fe, prevalecerá. Tu presencia nos fortalece y nos ayuda a seguir compartiendo estas importantes historias que nos recuerdan los valores fundamentales de compasión y respeto que deben guiar nuestras vidas. Gracias por considerar formar parte de nuestra misión. El sonido de la lija había cesado. El silencio que ahora emanaba del taller era diferente. Ya no era un silencio de desafío, sino de preparación. Afuera, Amalia y Carlos no sabían qué esperar. El silencio era más inquietante que el sonido, constante al que se habían acostumbrado. Era el silencio de un depredador esperando el momento oportuno para atacar. El silencio de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. La incertidumbre los carcomía, socavando su alianza. Podía oírlos discutir en voz baja, la culpa de Carlos chocando con el pragmatismo defensivo de Amalia. La fotografía había creado una fisura en su frente unido. Dentro del taller, realicé un ritual silencioso. Me lavé la cara con el poco agua que quedaba en la botella. Me peiné con los dedos. Me ajusté el cuello de la camisa, la misma que usé para la boda de Carlos. Eran pequeños gestos de autocuidado, pero fundamentalmente, preparativos para la batalla. No saldría de aquella habitación como una víctima servil, sino como el patriarca de la casa, erguido y digno. La restauración de mi apariencia era un reflejo de la restauración de mi alma. Me preparaba no solo para enfrentarlos, sino para reafirmar quién soy, para mí y para ellos. La intensidad de las revelaciones durante las últimas 48 horas había sido intensa y progresiva. Desde el beso en la puerta hasta la conversación telefónica, desde el plan con el médico hasta la reacción a la fotografía, cada nueva información aumentaba la intensidad emocional en al menos un 20 o 30%. La narrativa se construía como una escalera emocional, y cada peldaño elevaba al espectador a un nivel superior de indignación e implicación. Ahora, estábamos en la cima de la escalera, contemplando el clímax que se desarrollaba a continuación. La estructura garantizaba que el público estuviera plenamente involucrado y emocionalmente preparado para la resolución que se avecinaba. El antagonismo de Carlos se revelaba no a través de descripciones, sino a través de sus acciones y diálogos. Su lenguaje era transaccional, formal, incluso en un contexto familiar. Frases como solución lógica, activo a liquidar, instalación más adecuada, revelaban cómo su identidad profesional había contaminado sus relaciones personales. No veía a un padre, veía un problema que resolver. Esta caracterización lo hacía más creíble y, en cierto modo, más trágico. No era un villano de dibujos animados, era un hombre común y corriente que había perdido el rumbo, cuyos temores financieros habían superado los valores familiares, un peligro que el público podía reconocer en su propio mundo. Amalia, por otro lado, era una maestra de la autojustificación. Su caracterización se basaba en la discrepancia entre su apariencia de cuidadora dedicada y la realidad de sus acciones. Su diálogo operaba en múltiples niveles. Cuando decía, «Es por tu bien, Arturo», el subtexto, claro para el público, era, «Es por mi bien». Esta disonancia creaba una tensión constante, pues el espectador percibía una manipulación que la protagonista supuestamente no percibía. No la impulsaba la pura codicia como Carlos, sino un miedo desesperado a la soledad y la pobreza.
una motivación que la hacía comprensible, aunque no excusable. La escalada de la tensión siguió una progresión geométrica. Inicialmente, el conflicto giró en torno al dinero y las propiedades, una disputa material. Rápidamente se convirtió en una cuestión de dignidad y autonomía, una batalla por la identidad personal de Arturo. Finalmente, con la aparición de Leo y la revelación de la fotografía, la tensión se centró en el legado, la memoria y la esencia misma de los lazos familiares. Esta escalada aseguró que el interés del público no decayera, ya que con cada etapa había más que perder, no solo para el protagonista, sino para la idea misma de familia. El segundo acto termina en el momento de máxima vulnerabilidad del protagonista, físicamente exhausto y emocionalmente expuesto. Al mismo tiempo es el momento de máxima activación de la indignación moral del espectador. La injusticia se ha vuelto tan flagrante, la traición tan profunda, que el público clama por una resolución. La imagen de Carlos sosteniendo la fotografía es el gancho. Perfecto. ¿Cambiará? ¿Se redimirá? ¿O se hundirá aún más en la oscuridad? La necesidad de conocer las respuestas a estas preguntas es la fuerza impulsora que irresistiblemente impulsa al espectador a continuar hasta el tercer y último acto, donde todas las tensiones acumuladas finalmente encontrarán su liberación. Tras un largo y pesado silencio que se extendió por la casa como una niebla, el sonido metálico del pestillo de la puerta del taller al girar resonó por el pasillo. Fue un sonido leve, pero cargaba con el peso de una decisión irrevocable. La puerta, que durante 2 días había sido una barrera, un símbolo de resistencia y aislamiento, se abrió lentamente, crujiendo como si exhalara un suspiro contenido. Y entonces, aparecí en el umbral. La figura que vieron no era la del anciano frágil y encorvado que habían encerrado. La transformación estaba diseñada para ser una conmoción, un golpe visual que alteraría la dinámica de poder antes de que se pronunciara una sola palabra. Me había despojado del uniforme de víctima y me había puesto la armadura de mi propia historia, y el impacto en sus rostros fue inmediato y profundo, una mezcla de asombro, confusión y miedo incipiente. Vestía mi mejor traje, el mismo que había llevado a la boda de Carlos, una tela oscura que no había visto la luz del día en años. Iba bien afeitado, con el pelo blanco peinado hacia atrás y una postura erguida, una columna de dignidad que creía haber perdido para siempre. Estaba más delgado, sin duda, pero mis ojos, aunque nublados por la enfermedad, brillaban con una determinación que ellos nunca habían visto. En una mano sostenía la pequeña silla de cedro, ahora restaurada a su antiguo esplendor, su madera brillando en la penumbra. En la otra, llevaba mi caja de cedro, no como un anciano aferrado a baratijas, sino como un rey portando sus insignias. Era un fantasma de su pasado, pero un fantasma muy real y sólido, listo para reclamar mi trono. Mi voz, al hablar, no era ni fuerte ni temblorosa. Era tranquila, firme y llena de una autoridad que emanaba de una certeza absoluta. Amalia, Carlos, en la sala, ahora. No era una petición, era una citación, una orden que no admitía discusión. Por un instante, se quedaron allí, boquiabiertos, como si vieran una estatua cobrar vida. La sorpresa los paralizó, rompiendo el ciclo de agresión y manipulación. Sin dudarlo, como niños llamados a la dirección, se dieron la vuelta y entraron en la sala. Los seguí, con mis pasos lentos y pausados resonando en el suelo de baldosas. Tenía el control total y, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvía a sentirse mía. En la sala, me senté en mi mecedora, mi trono. Coloqué la caja de cedro sobre la mesa de centro con un suave y último sonido. Coloqué la pequeña silla restaurada a mi lado, un juez silencioso en esta sala de audiencias improvisada. Y luego, esperé. El silencio era mi arma más afilada. Los dejé sentarse en el sofá frente a mí, inmersos en su propia incomodidad, obligados a confrontar al hombre que habían intentado borrar. La mirada de Carlos pasó de la fotografía que tenía en la mano a mi rostro, con una dolorosa confusión en sus ojos. Amalia, por otro lado, intentó reconstruir su máscara de indignación,
pero las grietas en su fachada eran evidentes. El poder del silencio es que obliga al culpable a llenarlo, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos se quebrara. Como era de esperar, era Amalia. Las lágrimas, su arma predilecta, comenzaron a brotar. «¿Cómo pudiste hacernos esto, Arturo?», sollozó, con la voz quebrada por una actuación de dolor. «Después de todo lo que hice por ti, te cuidé, te di tus medicinas, te mantuve limpio. ¿Y así me lo agradeces? ¿Encerrándote como un loco? No ves nada, no entiendes nada». Su diatriba era un intento desesperado por recuperar la narrativa de víctima, por pintarme como el agresor desagradecido y senil. Jugó su última carta, esperando que la culpa y la confusión me hicieran vacilar, me hicieran dudar de mí mismo. Pero su actuación se topó con un muro de calma inquebrantable, la calma de un hombre que tenía todas las cartas. La dejé terminar. Luego ladeé ligeramente la cabeza, concentrándome no en su rostro, sino en el espacio que la rodeaba, una técnica que había perfeccionado para dar la impresión de contacto visual directo. Mi respuesta fue serena, precisa y devastadora. «Debí darme la medicina todos los días a las 5, Amalia», comencé, con mi voz como un bisturí que cortaba su red de mentiras. «Y también te vi besar a otro hombre el martes a las 5:15. Puede que me esté fallando la vista, pero mi dignidad ve perfectamente». Cada palabra fue pronunciada con fría claridad. El efecto fue instantáneo. Amalia palideció. Se le secaron las lágrimas. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El clímax emocional había llegado, y fue tan silencioso y letal como una cuchilla de hielo en el corazón. Antes de que Carlos pudiera procesar la conmoción de la revelación de Amalia, o encontrar palabras para defenderla, mi mano se dirigió a la caja de cedro. La abrí con deliberada calma. De adentro, saqué no viejos recuerdos, sino su futuro. Saqué 2 documentos y los deslicé sobre la superficie pulida de la mesa. Se detuvieron justo frente a ellos. «Esto», dije, señalando el primer papel, «es una copia de una orden de alejamiento que se le notificó oficialmente a su vecino esta mañana. Ya no se le permite acercarse a menos de 100 metros de esta propiedad». Amalia se quedó boquiabierta. No solo estaba expuesta, estaba legalmente aislada. «Y esto», continué, tocando el segundo documento, «es la nueva escritura de esta casa». La atención de Carlos se fijó en el papel, sus ojos intentando descifrar la jerga legal. «Mi abogado y yo lo pusimos en un fideicomiso en vida esta semana. Esto significa que la casa no se puede vender, hipotecar ni transferir sin mi consentimiento explícito, lúcido y notariado. En otras palabras, Carlos, tus planes de venta quedan cancelados. Para siempre». El tono definitivo de mi voz no dejaba lugar a dudas. No solo estaba bloqueando su movimiento, estaba declarando jaque mate. La partida había terminado, y habían perdido decisivamente, no contra un viejo senil, sino contra un estratega que había predicho cada movimiento. Justo cuando la ira y la negación empezaban a apoderarse del rostro de Carlos, sonó el timbre. El sonido rompió la tensión de la habitación, sobresaltándolos. Permanecí en perfecta calma. «Abre, Carlos. Es para ti». Titubeante, se levantó y se dirigió a la puerta. Al abrir, se encontró no con un repartidor ni con un vecino, sino con el licenciado Ramírez, impecablemente vestido con su traje, acompañado de otro hombre con maletín, el notario. Su llegada fue la encarnación de mi resistencia, la prueba de que mi ayuda externa era real, poderosa y presente. La batalla ya no era solo yo contra ellos, era yo y la ley contra ellos. El abogado entró en la sala con serena confianza. Se dirigió a mí primero, con un respeto que era en sí mismo una reprimenda para mi familia. «Maestro Arturo, todo salió según lo previsto». Luego se volvió hacia Carlos y Amalia, con una expresión que pasó de cálida a formal. «Buenas tardes. Soy el abogado del señor Valdivia. Estamos aquí para asegurar que la transición se realice de forma pacífica y legal». Luego, con calma, explicó las consecuencias legales de sus recientes acciones: conspiración para cometer fraude, intento de coerción y maltrato a personas mayores.
Cada palabra fue un clavo en su ataúd legal, dejando claro que no solo estaban equivocados moralmente, sino también penalmente. El licenciado Ramírez también reveló la red de apoyo que se había construido discretamente a mi alrededor. Mencionó que una vecina, doña Elvira, una mujer que siempre me recibía con cariño, había presenciado las acaloradas discusiones en la puerta y ya había prestado declaración jurada sobre el comportamiento agresivo de Carlos. También me informó que había contactado con una agencia de atención profesional de gran prestigio y que una enfermera cualificada empezaría a atenderme la semana siguiente. Cada detalle demostró planificación y previsión, desmontando por completo su narrativa de que yo era un hombre incapaz, perdido en la confusión. No solo me resistía, estaba construyendo activamente mi futuro. En medio de esta tormenta legal y emocional, una pequeña figura entró en la habitación, atraída por la tensión. Era Leo, mi nieto. Abrió los ojos de par en par al contemplar la escena. Su padre pálido, su abuela Amalia desplomándose en silencio, y yo, su abuelo, sentado erguido en mi silla, una figura de serena autoridad. No corrió hacia su padre ni hacia Amalia. En cambio, caminó lentamente hacia mí. En su joven rostro no había miedo ni compasión, sino una renovada admiración. Se detuvo junto a mi silla, y sin decir palabra, me tomó la mano. Ese simple toque fue la validación más poderosa de todas. El puente entre el pasado que me costaba honrar y el futuro que ahora parecía posible. La presencia de Leo fue el golpe de gracia para Amalia. Enfrentarse a su traición frente a la niña inocente fue una humillación insoportable. Con un sollozo ahogado se levantó y salió de la habitación, completamente derrotada. Su salida no fue dramática. Fue la desaparición silenciosa de alguien cuyo poder se había evaporado por completo. Carlos se quedó atrás, solo, sosteniendo la fotografía, los documentos legales sobre la mesa frente a él, con el peso de todo sobre él. Me miró buscando algo en mi rostro, ira, triunfo, tal vez perdón, pero solo encontró una calma serena. La batalla había terminado. El desenlace de Amalia se resolvió con discreta eficiencia. Me dirigí al abogado con voz aún serena. El licenciado Ramírez supervisará los términos. Amalia tendrá una semana para recoger sus pertenencias y desalojar la propiedad. No es necesario discutir más. No había malicia en mis palabras, solo la imposición de una consecuencia inevitable. Su participación en mi historia había terminado, no con una confrontación explosiva, sino con la simple y lógica conclusión de un contrato roto por traición. La resolución fue limpia, decisiva y, sobre todo, pacífica. Se estaba restableciendo el orden en mi casa. Para Carlos, la resolución se dejó abierta intencionalmente. Fue neutralizado legalmente, pero la herida emocional entre padre e hijo persistió. Tomé la pequeña silla, restaurada, y se la ofrecí. La miró confundido. La restauré, dije en voz baja. Me costó trabajo. La madera estaba dañada, cubierta de polvo y descuido. Pero la buena madera siempre se puede salvar si se tiene la paciencia y la voluntad de encontrar la veta original. La pregunta, hijo mío, es si aún queda buena madera ahí. No fue una oferta de perdón, sino un desafío, una invitación a su propia restauración. Dejé la puerta entreabierta, pero le dejé claro que él, y solo él, tendría que dar el primer paso. La historia no termina con una celebración, sino con el regreso de una paz duramente ganada, con Amalia recogiendo su habitación y Carlos marchándose en un silencio atónito. La casa por fin respiró. Más tarde ese mismo día, llevé a Leo al taller. El aroma a cedro y barniz era ahora un perfume de victoria. Puse un trozo de lija en su pequeña mano y le enseñé a sentir la madera, a seguir sus líneas, a transformar algo áspero en algo suave. Mis manos, que habían temblado durante tanto tiempo, ahora estaban firmes, guiando las suyas. No solo había recuperado mi hogar, había recuperado mi papel, mi propósito. El legado del carpintero continuaría. El final narrativo de suspense que cierra la historia es emotivo. Se ha impartido justicia inmediata, pero aún quedan preguntas más profundas. ¿Buscará Carlos la redención? ¿Florecerá la relación entre abuelo y nieto?
sanando las heridas de la generación intermedia? ¿Cómo será la nueva vida de Arturo, ahora libre pero también solo? Esta combinación de satisfacción y tensión renovada crea la satisfacción insatisfecha, perfecta, dejando al público satisfecho con el desenlace, pero con ganas de más. La promesa de justicia futura se establece, no como una garantía, sino como una posibilidad que vale la pena esperar, asegurando un compromiso continuo con la narrativa. Me di cuenta de que el respeto es verdaderamente la visión del alma. Durante años, mi familia me miró, pero no me vio. Vieron una cáscara, una enfermedad, una carga. No vieron la historia en mis manos callosas, el recuerdo en mi mente aguda ni la dignidad en mi corazón resiliente. Mi lucha no era que me vieran con sus ojos, sino que finalmente me vieran con respeto. No soy feliz, porque la felicidad construida sobre las ruinas de la familia es una felicidad amarga, pero estoy en paz, una paz profunda y duradera. He recuperado no solo los muros de mi hogar, sino el espacio para existir como yo mismo, dueño de mi propia vida, hasta mi último aliento. La resolución emocional para el espectador proviene de la catarsis. Su indignación ha sido validada y respondida. El protagonista no solo sobrevivió, prevaleció gracias a su inteligencia, valentía e integridad. Se hizo justicia, no mediante una venganza violenta, sino mediante la aplicación serena y metódica de la verdad y la ley. Esto ofrece una conclusión profundamente satisfactoria que reafirma las creencias fundamentales sobre el bien y el mal, el poder de la dignidad humana y la idea de que la verdadera fuerza no grita, sino que persevera en silencio hasta que llega el momento de actuar. El público puede marcharse con la sensación de que, al menos en este pequeño rincón del mundo, se ha restaurado el orden moral. Los elementos de la serialización están firmemente establecidos. El viaje de redención de Carlos es un poderoso hilo conductor de futuros conflictos. El desarrollo de la relación entre Arturo y Leo ofrece un arco emocional de esperanza y continuidad. Nuevos personajes como la cuidadora profesional y la vecina cariñosa doña Elvira tienen el potencial de convertirse en figuras importantes en la nueva vida de Arturo. Y el misterio subyacente de la fragilidad humana y las complejas dinámicas familiares proporciona un terreno fértil para innumerables historias futuras, asegurando que el público tenga razones concretas para regresar al mundo de don Arturo Valdivia. El lenguaje de Arturo evolucionó a lo largo de los 3 actos, reflejando su trayectoria. En el primer acto, su voz interior era de vulnerabilidad y observación. En el segundo, se convirtió en una voz de resistencia silenciosa y planificación estratégica. En el tercer acto, su lenguaje es de autoridad serena y determinación inquebrantable. Frases como, no voy a permitir esto, es hora de luchar, y tengo derecho a vivir con dignidad, no son solo diálogos, son declaraciones de su recuperada autonomía. Esta evolución lingüística hace que su personaje sea más creíble e impactante, demostrando que su transformación no fue meramente externa, sino fundamentalmente interna. La credibilidad de la narrativa se vio reforzada por la precisión de los detalles. La mención del fideicomiso en vida, la orden de restricción y la declaración jurada no son meros términos técnicos, son elementos que anclan la historia en el mundo real. Al integrar orgánicamente procedimientos legales y recursos informativos, la historia se convierte en algo más que un drama familiar. Se convierte en una sutil guía para el empoderamiento. El espectador no solo se siente conectado emocionalmente, sino que también aprende sobre los derechos y las herramientas disponibles para proteger a las personas vulnerables, lo que añade un valor social a la experiencia narrativa. La resistencia de Arturo en el tercer acto revela la totalidad de su personaje. No es una víctima unidimensional que se salva, sino un protagonista completo que participa activamente en su propia liberación. Su dignidad se demuestra mediante pequeños actos de resistencia que se convierten en acciones estratégicas. No solo reacciona, se anticipa, no solo se defiende, contraataca con inteligencia y precisión. Esta demostración de iniciativa es crucial para la satisfacción del público, ya que celebramos no la derrota de sus verdugos,
sino el triunfo de su indomable voluntad de existir con honor. Al final, la Casa de Puebla vuelve al silencio, pero es un silencio diferente al del principio. Ya no es el silencio de la resignación ni de la opresión. Es el silencio de la paz, del orden restaurado. El olor a medicina se desvanece, reemplazado lentamente por el familiar aroma a cedro del taller. La mecedora del patio ya no es la celda de un preso, sino el trono de un rey que ha recuperado su reino. Y en el taller, un viejo carpintero le enseña a su nieto que con paciencia y respeto, cualquier cosa de valor, ya sea un trozo de madera o el alma de un hombre, puede recuperar su verdadera belleza. El clímax emocional no fue un grito, sino la silenciosa revelación de una verdad, la realidad de la traición de Amalia, revelada con precisión quirúrgica, desencadenó la mayor indignación moral, no solo por la infidelidad, sino por la hipocresía de su fingido cuidado. El contraste entre el acto de darle la medicina para mantenerlo con vida y el beso que lo desanimó, fue el golpe final que destruyó cualquier resto de compasión por ella. Fue un momento de puro poder narrativo, donde la justicia fue impartida no por un juez, sino por el mismo hombre que intentaron silenciar, usando el arma que nunca supieron que poseía, la verdad. La resolución parcial, con la promesa de justicia, cumple con todos los requisitos de una narrativa serializada eficaz. El público siente la satisfacción de la victoria de Arturo, 20% de satisfacción. La humillación de Amalia y la derrota legal de Carlos ofrecen un cierre. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro de Carlos y la reconstrucción de la vida de Arturo crean una tensión renovada, 40% de tensión. Y la imagen final de Arturo con su nieto, junto con la posibilidad de redención, siembra una semilla de esperanza, 40% de esperanza. Esta distribución garantiza un refuerzo intermitente, el patrón de recompensa más adictivo, que deja al público satisfecho, pero con un deseo desesperado de la siguiente parte de la historia. Si te conmovió la trayectoria de Arturo y crees en la importancia de luchar por la dignidad, te pido una última vez que demuestres tu apoyo. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue y comenta desde qué ciudad y país lo estás viendo. Crear esta comunidad global de apoyo nos da la fuerza para seguir compartiendo historias que importan. Saber que no estamos solos, que personas de todo el mundo se conectan a través de estos valores universales de respeto y justicia, es la mayor recompensa. Muchas gracias por ver el video y por ser parte de esta familia. La pequeña silla de cedro, ahora perfecta en su miniatura, reposa sobre el banco del taller. Es más que un objeto, es un símbolo de que incluso lo pequeño, viejo e inútil puede, con cuidado y atención, recuperar su belleza y fuerza. Representa la infancia de Arturo, su habilidad como artesano, y ahora, su resiliencia como hombre. Es un legado tangible que puede transmitir a su nieto, una lección silenciosa en madera de que el verdadero valor no se desvanece con el tiempo, sino que espera pacientemente ser redescubierto. Es el último personaje silencioso de la historia, el guardián del tema central de la narrativa,